desarrollar un algoritmo para poder resolver los problemas que vamos a tener a lo largo del semestre. Uno, primero tenemos que entender el problema, ¿sí? Dos, vamos a pasar a diseñar el algoritmo, es decir, escribir todas las instrucciones que se necesitan realizar para resolver dicho problema. Y una vez que hayamos resuelto el algoritmo o hayamos diseñado, pasamos a programar en la computadora. Todo este proceso lo vamos a dividir en diferentes fases. Una primera fase que implica analizar el problema, es decir, entender, comprender de qué se trata el problema, qué datos tenemos, con qué variables vamos a trabajar, etcétera, etcétera. Posteriormente a lo que es el análisis del problema, vamos a pasar a diseñar, es decir, a escribir la receta como tal. Diseñar implica escribir, plasmarlo en papel. Recuerda que toda esta fase lo vamos a estar haciendo en papel. Entonces, finalmente vamos a pasar a lo que es la prueba de escritorio. La prueba de escritorio es ir refinando, ir probando con diferentes valores cómo está comportándose nuestra receta, si quieres verlo así, tras haber hecho una primera ejecución. Imagínate que te piden que hagas una hamburguesa, se me ocurre, de zanahoria, ¿ya? Estoy seguro que a nadie se le ocurre hacer una hamburguesa de zanahoria, pero te piden eso, es un problema. Tienes mucha zanahoria en casa, ¿sí? Tienes hambre y no hay otra cosa más que hacer, zanahoria y pan, y tienes aceite y sal. Entonces, ¿qué es lo que se te ocurre? Entonces vas probando. Con lo que se te da, vas probando. A ver, le vamos a poner ahora unas 3 zanahorias y las vamos a licuar. Le voy a poner un poquito de sal, ajo, pimienta y lo voy a freír. Y voy a poner pan molido, por si. Entonces me sale. Y ahora la siguiente vez te das cuenta que le faltaba algo. Entonces vas refinando. Las pruebas te permiten refinar de tal manera que en algún punto tú tienes exactamente las proporciones y las cantidades adecuadas para poder hacer tu hamburguesa de zanahoria. Y ahí tienes tu receta refinada. De tal manera que ahora sí puedes industrializarla, por decir. Es decir, que puedes formar un negocio con hamburguesas de zanahoria, ¿ya? Entonces esa parte de la industrialización me estaría refiriendo a la parte de la programación, donde ya todo está automatizado. En una segunda fase vamos a hacer todo lo que se refiere a la parte de escribir en la computadora, o en todo caso la programación. ¿Recuerdas que en la anterior clase te había hablado un poquito de lo que era programación y lo que era codificación? En un primer escenario vamos a codificar. ¿Qué quiere decir codificar? Es decir, nosotros vamos a utilizar un lenguaje de programación acá. Un lenguaje de programación que nos va a permitir convertir y utilizar instrucciones de alto nivel para que podamos darle instrucciones a la computadora para que ejecute ciertas cosas, ¿no? Recuerda que en la anterior clase habíamos hecho una codificación con letras A, B y C, por decir, donde A, por decir, significaba ir adelante, B significaba girar, A significaba saltar, por decir, esto era ir adelante, girar, y C significaba saltar, por decir. Entonces todas estas instrucciones, jóvenes, están siendo codificadas de tal manera que puedan ser entendidas. Entonces, para ello nosotros vamos a recurrir a un lenguaje de programación. Recuerden que en la asignatura vamos a estar utilizando como lenguaje de programación C++. Entonces vamos a aprender a utilizar un lenguaje de programación para poder codificar. Una vez que hemos codificado, es decir, hemos puesto simbología a nivel de código, porque estos son códigos, si te dan cuenta, son códigos que significan algo, son identificadores. Vamos a pasar a la etapa de compilación y ejecución. ¿Qué quiere decir compilar y ejecutar? Quiero que se te quede esto en la cabeza. Compilar significa revisar que todo lo que tú has escrito acá, todo lo que está escrito acá, sea coherente, sea consistente. Es como por decir, imagínate que yo armo la oración el perro juega. En nuestro lenguaje esta oración tiene sentido. El perro juega pelota, por decir. Entonces, imagínate, estas palabras tienen sentido. Son palabras de nuestro lenguaje. El perro juega pelota. Pero ¿qué ocurre? Por decir, si ahora se me ocurre colocar una palabra que no existe. Por decir, el perro, f de x, y, ¿sí? El f de x, y, perro juega pelota. ¿Qué ocurre con esta palabra? Esta palabra está mal escrita o no tiene sentido en nuestro lenguaje. Entonces, al momento de compilar, ¿sí? Cuando nosotros compilamos, hacemos una revisión de las palabras que se han escrito en nuestro código. Compilar significa eso, revisar. Que todas las palabras que están escritas acá sean coherentes y tengan consistencia. Es decir, en los lenguajes de programación existen reglas para poder escribir las palabras, igual en nuestro lenguaje. No es lo mismo escribir pelota, juega, perro él.
No es lo mismo. No tiene sentido, no hay armonía en el orden de las palabras. Entonces, compilar significa revisar. Revisar que el orden de las palabras, de las instrucciones que estamos utilizando en un determinado lenguaje de programación, sea coherente y sea consistente. Posteriormente pasamos al tema de la ejecución. ¿Qué implica ejecutar? Ejecutar implica, pues, como dice su nombre, hacer valga la redundancia, la ejecución de las instrucciones que se han escrito en el código. Es decir, para mí A era dar un paso adelante, entonces ejecuto esa acción, hago la acción, doy un paso adelante. B para mí significaba girar a la izquierda, entonces ejecuto esa acción. Entonces la compilación y la ejecución van de la mano. ¿Es posible ejecutar algo que está mal compilado? Pregunta. ¿Qué creen? Estoy atento al chat. El primer proceso que nosotros realizamos al momento de hacer la ejecución es la compilación. Codificamos, compilamos y ejecutamos. Posteriormente, una vez que hayamos hecho la codificación, la compilación y luego hayamos ejecutado, hay que verificar, ¿sí? Es como por decir, te daba el ejemplo de la receta de la zanahoria. Imagínate que te doy las zanahorias y tú haces tu experimento, pruebas que has puesto tus 3 zanahorias, has puesto un diente de ajo, una pizca de sal, lo has licuado, le has puesto pan molido y lo has freído. Verificas el sabor. Si el sabor no es de tu agrado, pues ¿qué ocurre? Pues vuelves a revisar todo y depuras, es decir, mejoras. Creo que le he puesto mucho ajo, entonces la siguiente vez quitas la cantidad de ajo, le has puesto mucho sal. Entonces estos dos términos van un tanto de la mano. Verificar es revisar que lo que tú has escrito en tu código efectivamente obtiene los resultados que querías. Es decir, si imagínate que tú le has puesto las zanahorias, le has puesto el pan, la sal, y lo que tú estás esperando es sacar tu hamburguesita de zanahoria, por decir, se me ocurre. Bueno, no soy muy buen dibujante, pero imagínate, esta es tu hamburguesita de zanahoria. Esto es lo que estás esperando y te sale por decir esto. Entonces verificas, ¿esto es lo mismo? No. Entonces, ¿qué ha fallado? Acá esto se ha deformado, entonces tengo que pasar al tema de la depuración, corregir. ¿Qué cosas estaban mal? Creo que este paso está de más y lo voy a retirar. Entonces eso se llama depurar. Posteriormente, bueno, estos dos temas ya son tanto más avanzados cuando ya aprendas a programar como tal. El mantenimiento, es decir, corregir, mejorar, permitir que la receta perdure de por vida, es decir, que se mantenga, que sea algo útil. Y la documentación es explicar para qué sirve cada cosita. Esto he puesto porque tengo que hacer esto. La sal pongo porque la sal le da un sazón interesante. El ajo contrarresta el sabor de la zanahoria en cuanto al mucho dulce que tiene la zanahoria. Y adicionalmente el perejil, por decir, hace que tal cosa. Estoy documentando, estoy justificando por qué se hace. Nosotros a nivel de la asignatura vamos a por lo menos a llegar a abarcar estos pasos de acá. ¿Sí? En la segunda fase vamos a codificar, compilamos, ejecutamos, verifiquemos que está bien y luego depuramos. ¿Sí? Entonces estas son las fases para poder establecer un primer programa cuando nosotros empecemos a programar. Yo sé que esto es teoría, pero necesitas un poquito comprender. Seguimos con el análisis de problemas. Cuando hacemos análisis de problema, ¿ya? Bueno, aunque valga la redundancia, primeramente tenemos que definir el problema, ¿ya? Aprendemos a definir el problema, ¿ya? Vamos a definir el problema, es decir, comprender de qué trata el problema, ¿ya? Definimos el problema. Una vez que hayamos comprendido el problema, algo muy importante es identificar qué cosas van a ser nuestros datos de entrada. Si vamos al ejemplo de la receta, es decir, qué tanto de zanahoria tenemos, qué tanto de ajo contamos, qué tanto de sal, qué tanto de perejil. Esas son nuestras entradas. ¿Y qué es lo que queremos generar? ¿Cuáles son las salidas que vamos a producir? En el ejemplo que te daba, la hamburguesa de zanahoria, por sí. Y uno especificar qué método nos va a permitir obtener dichas salidas. Yo que sé, el método puede ser que sea hornearlo, puede ser que sea freírlo, yo que sé. Más propiamente en términos técnicos dentro de nuestra asignatura, el método puede ser diseñar un algoritmo o crear un programa, ¿no? Entonces nosotros vamos a empezar a crear algoritmos, ¿ya? A lo largo de nuestra asignatura. Entonces quiero que comprendas lo siguiente. Los algoritmos que vamos a estar utilizando, jóvenes, van a estar muy asociados a diferentes formas de representarlos, ¿ya? Entonces los algoritmos, ya, valga la redundancia acá, voy a aprovechar de explicarte esto.
En pocas palabras, ¿sí? Un algoritmo no es más que una secuencia de instrucciones o pasos ordenados. Vamos a hablar nuevamente del ejemplo de la receta que te decía. Una receta. Si te das cuenta, una receta de cocina cumple con los términos que te voy a explicar ahorita. Una receta tiene ingredientes, ¿verdad? Tiene ingredientes. ¿Qué quiere decir los ingredientes? Pues en pocas palabras, datos. Es decir, qué tanto de sal, qué tanto de azúcar, qué tanto de harina, en qué proporción, cuánto, en qué temperatura, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y adicionalmente una receta tiene lo que se llama la preparación. Cuando te hablo de preparación, me estoy refiriendo a los pasos que tienes que hacer para lograr hacer la receta. ¿Qué quiere decir? Uno, te dicen, vierte el contenido de la harina en un molde. Incorpore los huevos en tal proporción. A continuación, ingrese la sal. Fría la carne, tal, etcétera, etcétera. Entonces, la preparación, si te das cuenta, es una serie de pasos. Algo que es peculiar en una receta es que los pasos comúnmente los enumeran, ¿no? El hecho de que algo está enumerado te da a entender de que eso está ordenado, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que esto está ordenado. ¿Qué implica que esté ordenado? Pues que para poder lograr adecuadamente la receta tienes que seguir un orden. Muy bien, entonces un algoritmo es similar a una receta, ¿ya? ¿Por qué? Porque un algoritmo nos va a permitir resolver un problema en un contexto en la vida real, un problema en este caso matemático. Donde, ¿qué es lo que va a necesitar? Va a necesitar datos. Vamos a suponer que un algoritmo es similar a una cajita, ¿ya? Esto es una cajita, ¿ya? A esta cajita le vamos a empezar a introducir datos que para nosotros a partir de ahora van a ser entradas, ¿ya? Datos de entrada. Entonces en esta cajita, ¿sí? Vamos a tratar de representarlo como una cajita que tiene engranajes y los engranajes trabajan en conjunto, ¿ya? Esta cajita nos va a producir ¿qué cosa? Un resultado. Entonces acá vamos a explicar el concepto de un algoritmo. Un algoritmo es una secuencia de instrucciones ordenadas, un conjunto de pasos ordenados, similar a lo que te he explicado acá, como una receta, ordenados. Ahora, ¿qué tienen esas instrucciones? Si te das cuenta, en una receta estas instrucciones trabajan con los ingredientes, es decir, paso 1, vierta la harina en un molde, y en los ingredientes, ¿qué debería haber? Pues 1 kilo de harina, está especificando la cantidad, es un dato. Y cuando te dice vierta la harina en el molde, te está diciendo que viertas todo el kilo de harina, ¿no? Es implícito. Entonces, un algoritmo es una serie de pasos ordenados, ¿sí? Nunca tienes que olvidarte de eso. Un algoritmo es un conjunto de instrucciones, pasos ordenados, ¿ya? Que trabajan con datos de entrada, ¿sí? Imagínate que un algoritmo lo puedes asociar como si fuera una fábrica. Una fábrica, para poder producir algo, para poder producir materia final, necesita materia prima. La materia prima son datos de entrada, ¿no? Ahora, ¿con qué fin? Los datos de entrada, jóvenes, se tienen que procesar. Es decir, que se tiene que hacer algo con los datos de entrada. Acá en la preparación te dicen que la harina lo viertes para que lo mezcles con el azúcar y con la sal, por decir, estás haciendo un proceso. Entonces, un algoritmo es una secuencia de pasos ordenados que trabajan con datos de entrada. Los procesamos, ¿sí? Acá hay un proceso. ¿Con qué fin procesamos estos datos de entrada? ¿Cuál es el objetivo de seguir todos estos pasos? Pues al final es obtener ¿qué cosa? Un resultado. La idea es de que tú obtengas un resultado que solucione el problema, ¿sí? Entonces, algo bien interesante cuando hablamos de algoritmo es su representación. Los algoritmos, como te había dicho, son una secuencia de pasos ordenados. Ahora, ¿cómo se representan los algoritmos en nuestra asignatura? Esto es importante que comprendas. Los algoritmos los vamos a representar a través de por lo menos dos tipos de representación. Nosotros vamos a utilizar lo que nosotros conocemos como pseudocódigo. Pseudocódigo, si te das cuenta, son palabras reservadas: escribir, repetir,
escribir, leer, hasta, todo esto que está marcado con azul son palabras propias de un lenguaje de un tanto más entendible. Y otra manera de representar un algoritmo es a través de un diagrama. A este diagrama nosotros lo vamos a conocer como diagrama de flujo. Entonces un diagrama de flujo, ¿sí?, es como, por decir, una manera gráfica de representar una receta de cocina, si quieres verlo así, donde es más entendible interpretar el concepto de solución de un algoritmo. Entonces un diagrama de flujo va a tener diferentes bloques, por ejemplo un punto de inicio, instrucciones para hacer algo, instrucciones de lectura, etcétera, etcétera, ¿ya? Va a utilizar diferentes elementos para que representen una determinada acción. Entonces, dos formas de representar los algoritmos: a través de pseudocódigo y a través de un diagrama de flujo, ¿sí? Muy bien, entonces, como ya sabemos qué es un algoritmo, ¿sí?, quiero que no te olvides nunca de este concepto. Te vuelvo a repetir de manera resumida. Un algoritmo es una secuencia de pasos ordenados, de instrucciones que van una tras otra, que trabajan con los datos de entrada con el fin de procesarlos para obtener un determinado resultado. Cuando nosotros empecemos a diseñar algoritmos, tenemos que contemplar algunos conceptos indispensables que deben cumplir como requisito todo algoritmo. El primer requisito es que un algoritmo debe ser finito. ¿Qué quiere decir que un algoritmo sea finito? Cuando hablamos del término finito, implica de que un objeto va a tener un punto de inicio y un punto de fin, es decir, tiene principio, si quieres verlo así, tiene principio y fin, es decir, que termina a lo largo de un tiempo, ¿ya? Imagínate, te compartí de que un algoritmo, si es una secuencia de pasos ordenados, ¿verdad? Ahora, los algoritmos los vemos en todas partes, están en nuestra vida diaria. Desde que tú te levantas para hacer alguna actividad, ejecutas algoritmos implícitamente en tu cabeza. Es decir, todos los hábitos, las acciones que haces comúnmente son acciones que forman parte de tu algoritmo, de tu rutina diaria. Por decir, te levantas, te aseas, desayunas, te vistes y por decir haces alguna actividad, ya sea asistes a tus clases virtuales o por decir vas a trabajar. Entonces es una secuencia de instrucciones ordenadas. No haces las cosas al revés, no vas primero a trabajar, luego te aseas, luego desayunas. Bueno, probablemente alguna vez sí, pero generalmente las instrucciones las haces de forma ordenada. Y tus instrucciones empiezan en un punto y terminan en otro, es decir, que son finitos, ¿ya? Entonces, todo algoritmo debe cumplir con este requisito, debe terminar en un punto, inicia en uno y termina en otro. Por ejemplo, valga el entretiempo, te puedo hacer una pregunta. Según tú, ¿sí?, ¿cuáles serían las instrucciones que uno debería realizar para lograr el siguiente acometido: hacerte millonario con la lotería? Bueno, para que tú te puedas hacer millonario con la lotería, se me ocurre, ¿no? Uno de sus compañeros menciona lo siguiente: 1, comprar el boleto. 2, raspar el boleto. Ver el programa de sorteo, comparar el número premiado con mi número de boleto y finalmente, si no sale, repetir hasta ganar la lotería. Bueno, estos son los pasos, por decir, ¿no? Entonces imaginemos que estos son los pasos que hemos identificado para hacernos millonarios con la lotería. Entonces, pregunta: este algoritmo, si te dan cuenta, es un algoritmo, ¿cierto? Es un algoritmo que está trabajando con una secuencia de datos, bueno, con una secuencia de instrucciones. Si yo ejecuto cada vez esta instrucción, supuestamente en algún punto debería volverme millonario. La pregunta: ¿será que este algoritmo termina? En realidad esto tendría que colocarlo, repetir el paso 1, en caso de no ganar. En realidad repetir el proceso desde el paso 1.
¿Será que en algún punto va a terminar este algoritmo? Pues seguramente no, ¿no? Entonces este algoritmo, por ejemplo, no es finito. ¿Qué quiere decir que no sea finito? Que nunca termina, porque voy a repetir las acciones varias veces y no sé efectivamente cuándo va a terminar, porque como alguien lo decía, depende de la suerte, ¿no? Y un algoritmo no puede depender de la suerte, sino tiene que depender efectivamente de condiciones que en algún punto sí van a cumplirse y van a permitir que el algoritmo termine en un determinado punto de su ejecución. Entonces recuerda que tienes que considerar que un algoritmo, todo algoritmo debe ser finito. Preciso. ¿Qué quiere decir que sea preciso? ¿Qué dicen? ¿Qué significa preciso? Exacto. Exacto, ¿ya? Veamos. Bueno, el término de preciso está más asociado a que tiene que lograr que las instrucciones sean concisas. ¿Qué quiere decir? Imagínate que se me ocurre pedirte que escribas la receta para hacer la hamburguesa de zanahoria que estábamos descubriendo, ¿ya? Y bueno, obviamente tú ya has encontrado tus pasos, sabes, ya has experimentado, has hecho test de refinamiento, has hecho 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Entonces, supongamos que este paso 1 le aumento un paso 0 que sea prender la radio, ¿ya? Todos estos pasos sí efectivamente van a permitir cumplir, por decir, la receta de la hamburguesa de zanahoria. El paso 0 efectivamente no me está interrumpiendo, pero ¿qué pasaría que, por decir, no se me ocurre, que cuando prendes la radio y sintonizas una emisora, justo sale una canción para que te caiques, ¿ya? Valga el término, y te pones triste y te deprimes. Y en el paso 5 decía freír. Y como estás triste, ¿qué ha ocurrido con lo que estabas haciendo en el paso 5? Pues es probable que este paso 0, haga de que tú hagas quemar, ¿no? Afecte. Entonces, este paso por sí no era necesario, pero puede ser que esté. Hasta ese punto, ¿sí? El paso 0 es innecesario, no es preciso, no necesito. Entonces un algoritmo debe considerar solamente los datos que son necesarios y las instrucciones que sean acordes para lograr el acometido, ¿ya? Muy bien, ¿por qué creen que un algoritmo debe ser definido? A ver, yo sé que algunos de ustedes deben estar viendo el concepto del algoritmo. Cuando hablamos de definido, nos indica que debemos evitar la ambigüedad, justamente lo que hace unos instantes he explicado. Es decir, que no debe haber cosas que estén de más. Preciso es que debe estar en orden, ¿ya? No debe haber cosas inconsistentes una tras otra. Y general es que tenga un propósito como tal para poder resolver cualquier tipo de escenario que sea del contexto. Es decir, imagínate que tú haces una receta para hacer hamburguesas, ¿ya? Y haces una hamburguesa y ahora lo estás delimitando para hacer la hamburguesa de zanahoria. Si tu algoritmo está bien hecho, ¿sí? Si tu algoritmo está bien hecho y ahora yo te digo que hagas una hamburguesa de zapallo, ¿será que el algoritmo que tú has definido podría acomodarse a este nuevo dato de entrada? Es decir, en vez de tener zanahoria, tener zapallo. Pues sí, efectivamente, ¿no? Si lo has hecho correctamente, si está bien escrito, si está bien definido, es finito, es preciso y tiene un propósito general, pues esa misma receta te sirve para hacer una receta de una hamburguesa de zapallo. Es lógico. Entonces, esto es importante que comprendas, ¿ya? Muchas veces nosotros, cuando empezamos a aprender a la asignatura, nos olvidamos de ese término general. ¿Por qué te digo? Porque alguna vez yo te digo, por decir, se me ocurre, vamos a hacer un algoritmo que haga a ver, sigamos con el ejemplo, que haga un queque de naranja, por decir, ¿ya? Y bueno, funciona, tus pasos que has definido para tu queque de naranja funciona. Pero ahora, ¿qué pasa si yo te digo,
En vez de naranjas, ahora te voy a dar mandarinas. Y tú me sales de que tu algoritmo no funciona. Mi algoritmo no funciona con mandarinas porque ha sido definido para naranjas. Entonces, la concepción de tu algoritmo está mal hecha. ¿Por qué? Porque se supone que un algoritmo que tiene similitud con otros datos debería funcionar para cualquier otro tipo de dato que esté acorde al dato de entrada inicial. Es decir, ¿en qué varía una naranja con una mandarina? Simplemente el sabor. Es probable, y tal vez una que otra cantidad de acidez, pero la receta que tú hubieras hecho para hacer un queque de naranja debería funcionar para un queque de mandarina. A eso se refiere general, ¿sí? Que pueda acomodarse a escenarios que son un tanto similares, ¿ya? Muy bien. Preguntas. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es resolver un ejercicio. Vamos a resolver un problema, ¿sí? A través de un algoritmo, ¿ya? Entonces te dejo para casa para que tú puedas un poquito recapitular el concepto de algoritmo, ¿ya? No es difícil. A grandes rasgos, un algoritmo no es más que una secuencia de pasos ordenados que trabajan con datos de entrada, se los procesa y se obtiene un resultado. Un algoritmo debe ser finito, debe ser bien definido, no debe ser redundante y tiene que tener un propósito genérico, ¿ya? Pues muy bien, vamos a aplicar todos esos conceptos a través de este programa, ¿ya? Nos va a dar un determinado problema que nos indica lo siguiente. Dice que Pedro necesita saber cuánto de puntaje final obtuvo al jugar el juego X, ¿ya? No nos interesa qué se llama el juego. Si se sabe que recolectó X monedas y cada moneda vale 3 puntos y logró liberar Z prisioneros y los prisioneros le dan 10 puntos, ¿ya? Y adicionalmente nos dicen que a lo largo de su recorrido en el juego se chocó con T enemigos que le restaban 2 puntos, ¿ya? Y nos preguntan lo siguiente: calcula cuál sería su puntaje final, ¿ya? Entonces vamos un poquito a adentrarnos en el contexto del problema, ¿ya? Nos dicen que hay un determinado personaje, ¿ya? Que tiene que recolectar moneditas, por decirlo, ¿ya? Y tiene que liberar prisioneros, por si vamos a asumir que aquí este es un cofre y tiene que ir liberando, ¿ya? Y por decir, aquí hay enemigos, ¿ya? Hay enemigos. Vamos a dibujar así a los enemigos, ¿ya? Entonces este es el player, ¿ya? Y tiene que llegar desde este punto, desde el punto A hasta el punto B, ¿ya? Supongamos, y tiene que hacer todo ese recorrido. Muy bien, entonces nos dan lo siguiente. Bueno, voy a borrar esto rapidito y explicamos. Entonces cuando nosotros estamos aprendiendo a programar, tenemos que un poquito entender el contexto del problema que nos están poniendo como desafío. Nos dice que necesitamos saber cuánto de puntaje final obtuvo, ¿ya? Entonces esto es, si te das cuenta, esto es lo que queremos obtener. Esta es la salida. ¿Sí? Pedro necesita saber cuánto de puntaje final obtuvo. Puntaje final al jugar el juego X. Si se sabe que recolectó X monedas, acá vamos a hacer un poquito de énfasis acá, X monedas, ¿ya? Y cada moneda dice que vale 3 puntos, ¿ya? Y dice que liberó Z prisioneros y dice que cada prisionero le da 10 puntos, ¿ya? Entonces vayamos primeramente con esto de acá. Entonces nos están diciendo que este personaje, cada vez que recolecte una moneda, le van a dar 3 puntos. Si recolecta esta otra moneda va a tener otros 3. Si recolecta esta otra, otros 3. Si libera acá a los prisioneros que están en esta cajita, le van a dar 10 puntos. Y lo mismo acá, otros 10 puntos. Y adicionalmente nos indican lo siguiente. Lo voy a marcar con fucsia. A lo largo de su recorrido, si se choca con una cantidad de enemigos, cada enemigo le resta 2 puntos. Es decir, si por alguna razón yo me choco con este personaje, acá me van a restar menos 2 puntos, ¿ya? Entonces acá tengo esto es positivo, 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 me da punto y me da punto, ¿ya? Entonces en este escenario, a grandes rasgos, ¿cuánto creen que cuánto sería el puntaje final para este dibujo que he hecho?
Y efectivamente se ha chocado con este personaje. ¿Cuánto sería su puntaje? 27. 27. A ver, veamos. Acá tenemos de esto, tenemos 9. Acá tendríamos 10 y 10, 29 y menos 2, 27. Efectivamente. Dice que el puntaje final para este ejemplo es 27. No hay mucho que hacer, está sencillo el problema, ¿no es cierto? ¿De dónde saca su compañero? Pues simplemente he representado con valores numéricos los datos que estaban en este ejemplito sencillo. He sumado 3 más 3 más 3, 9 más 10, 29, perdón, 19 más 10, 29. Y después le he restado estos 2 puntos de penalización por chocarse con el enemigo y al final me da 27. Este es el análisis, ¿ya? Hemos puesto un ejemplo, hemos llegado a comprender el problema de manera sencilla, ¿ya? Y lo estamos haciendo en papel. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que pasar ahora a entender? Para poder programar, tú tienes que tener un poquito de criterio adecuado para entender lo que es este término. Álgebra. ¿Recuerdas qué es el álgebra, no es cierto? Cuando tú habías visto en colegio. Te colocaban con ejemplitos de mesas, de sillas, no recuerdo, y te decían, por ejemplo, x más 5 tiene que ser igual a 10. Entonces, ¿cuál es el valor adecuado que debe tener x para que cumpla esta igualdad? Por decir. Entonces, ¿cuánto debería ser el valor de x ahí, en ese ejemplo que te estoy poniendo? 5. 5, ¿no? Un posible valor es 5. Entonces, si tú colocas 5 y le sumas 5, te va a dar 10. Esto es álgebra, esto es básico. Y si te das cuenta, en álgebra tú habías aprendido a utilizar algo que es interesante. Esto de acá, para ti, en álgebra, se llaman, bueno, en nuestra asignatura se van a llamar variables, ¿ya? Tú habías aprendido a utilizar variables. Tal vez no lo veías con ese nombre, si no me equivoco lo vemos con el nombre de datos, o bueno, no recuerdo muy bien, ¿ya? Pero para ti, a partir de ahora van a ser variables. Entonces nosotros vamos a utilizar álgebra para poder resolver los problemas, ¿ya? El álgebra va a ser una herramienta que nos va a permitir entender fácilmente y representar una solución a un determinado problema. Entonces, si te das cuenta acá, si te das cuenta, acá nos están haciendo énfasis en X monedas, ¿ya? Y acá nos están diciendo Z prisioneros. En el ejemplo que yo te he puesto, ¿sí? En el dibujo que he puesto acá, te estoy diciendo que las X monedas, ¿cuánto vale? ¿Cuántas monedas hay en este ejemplo que te he puesto? ¿Cuántas monedas hay? 3. 3. Muy bien. ¿Y cuántos prisioneros ha liberado? Si te das cuenta acá, hemos puesto que se liberan 7. Perdón, se representa con Z. ¿Cuántos prisioneros hay que se han liberado? 1. Recuerda ¿No es 2? 2, sí, es 2. Recuerda que de aquí salen de aquí se liberan prisioneros, ¿ya? De las cajitas, por decirlo. Entonces son 2. ¿Y cuántos enemigos tenemos acá? 1. 1. Muy bien. Entonces, observa lo siguiente. Por el gráfico, lo único que yo acabo de hacer es representar esta cantidad cuantitativa, es decir, cantidad, a través de una variable. Estoy diciendo de que x es 3. Lo mismo acá. La cantidad de liberación de enemigos, ¿sí?, va a ser z. Pero para este ejemplo estamos diciendo que va a ser 2. Y la cantidad de enemigos con los que hemos chocado, ¿sí?, y que nos van a penalizar, en este ejemplo es t. Y vale 1. Ahora, ¿para qué nos sirve el álgebra? El álgebra nos permite representar estas expresiones que las hemos bautizado con letras a través de una fórmula matemática. Entonces, tú sabes que los puntos ganados, puntos que gano, son igual a aquellos que me adicionan puntos. Entonces, lo que me adiciona, si te das cuenta, es las 3 monedas multiplicado por 3, ¿no? Vamos ahorita a colocar más los 2 elementos que he liberado multiplicado por los 10 puntos. Entonces voy a resaltar estos de acá, este 3 y estos 10,
que son datos del problema. Estos son los puntos que gano. ¿Cómo obtengo los puntos de penalización? Puntos de penalización, o lo que me resta. Los puntos de penalización, ¿sí?, para el ejemplo son un enemigo con el que me he chocado multiplicado por la cantidad de puntos que me resta el enemigo, que en este caso, ¿cuánto me resta el enemigo? 10, ¿no? ¿Cuánto me resta? 2, perdón. Multiplicado por 2. Entonces, si te das cuenta, estos son datos del problema, son estáticos, no cambian, ¿ya? Ahora, estos valores que he puesto acá, esto y esto, si te das cuenta, este 3 es esta X, este 2 es la Z, y este 1 es T. Entonces, en todo problema, tú vas a tener que tener la habilidad suficiente de ya no representar así con valores numéricos, sino que tienes que representar a través de una fórmula matemática. ¿Qué quiere decir eso? De que ahora, por decir, a este concepto que yo le he puesto puntos ganados, yo le voy a llamar, por decir de manera más sencilla, PG, por decir. Y PG va a ser igual a este 3 multiplicado por 3. Pero este 3, recuerda, en el problema puede cambiar. Este ejemplo es el que yo me he inventado. Puede ser que en vez de 3 sean 6 monedas y sean, se me ocurren 4 cofres. Entonces va cambiando. Entonces esta cantidad de monedas está representado por X. Entonces la manera correcta de poner en una fórmula es colocar la variable, que en este caso sería X por 3 más este 2, que para mí era Z, multiplicado por 10, ¿sí? Y los puntos de penalización, si quieren lo vamos a llamar así, son igual a simplemente agarrar 2 por T, ¿sí? Ya que es igual el puntaje total en términos de estas dos variables. A ver, una expresión que involucre estas dos variables y que me dé el puntaje total. Puntos ganados menos puntos penalizados. Exacto. Muy bien. Esto es álgebra. Esto es álgebra. Esto es lo que tú has aprendido. Entonces, en programación, muchos de los problemas van a estar asociados a esto. Esto de que te estoy encerrando acá, todo lo que está encerrado con este color, la anterior clase te había dado un adelanto. ¿Qué se llaman estos elementos que te los he encerrado con fucsia? Se llaman variables. ¿Por qué se dice que son variables? ¿De dónde viene el término de variable? Pues de varían. Entonces, en un problema puede ser que en vez de que sean 3 monedas, como te puse hace unos instantes, puede ser que sean 10, puede ser que sean 100, pueden que ser, en vez de cofres o en elementos de liberar, puede ser que sea 1, o puede ser que sea 0, que no hay elementos de liberar, y puede ser que, por decir, no te hayas chocado con ningún enemigo, entonces esto va a ser 0. Entonces, las variables son elementos, son identificadores, ya, si quieres verlo así, identificadores que representan algo del problema. En todo caso, X tú sabes que representa la cantidad de monedas que he comido. Z sabes que representa la cantidad de prisioneros que he liberado. Y T representa la cantidad de enemigos con los cuales me he chocado. Y al final tú sabes que PT representa los puntos totales, ¿no? Entonces, si te das cuenta, hemos escrito una serie de instrucciones, o si quieres verlo de manera más interesante, hemos escrito una serie de fórmulas. Pero al final de cuentas, ¿cuál es la fórmula que me da el resultado? Esta es la fórmula general, ¿no? La fórmula mágica, si quieres verlo así. Y esta es la que me va a permitir obtener el resultado. Esta tiene el resultado. Entonces, este es el primer proceso que tú tienes que entender y hacer para poder resolver un determinado problema. ¿Ya? Entender el problema, ponerte un ejemplo donde puedas fácilmente obtener un resultado que sea entendible, y posteriormente, una vez que tengas ya el ejemplo, generalizar los valores. Por ejemplo, este 27, si lo pones en términos bien sencillos, ha salido de esto, ¿no? 3 por 3 más 2
bueno, más 2 por 10 menos 2 por 1. De ahí ha salido el 27, ¿verdad? Entonces tú tienes que tener la habilidad suficiente para poder... Esto es constante porque yo sé que cada moneda vale 3 puntos. Esto es constante porque yo sé que cada liberación de un o liberar a alguien de un cofre o lo que sea vale 10 puntos. Y yo sé que esto es constante porque cada choque con un enemigo me penaliza 2. ¿Qué es lo que cambia? Esto. Y eso lo vas a ir representando a través de variables, ¿ya? Que, bueno, tú tienes la potestad y la libertad de ponerle el nombre que tú quieras. Y obviamente después formular o generar una fórmula. Eso es lo que tú habías aprendido en colegio, ¿no? Esto es lo que tú sabes hacer en colegio. Ahora, ¿cuál es el objetivo de haber logrado esto? Pues nosotros vamos a crear un algoritmo. Un algoritmo que resuelva este problema. Entonces, para poder crear un algoritmo, te había dicho que un algoritmo es una serie de pasos ordenados, ¿no? Pasos ordenados. Entonces, para poder crear yo el algoritmo, necesito considerar lo siguiente. Siempre tienes que asociar y que te venga a la cabeza esto. Necesito entradas, in, y necesito una salida, ¿sí? Y acá está todo el proceso. Entonces, acá, en el problema, ¿sí? Seguramente nos van a proporcionar algunos elementos que van a ser considerados como datos de entrada, ¿ya? Entonces voy a borrar nuevamente esto y vamos a aplicar esto que te estoy explicando. Cuando nos dicen datos de entrada, bueno, vamos a resaltarlo de esta manera. Son aquellos valores que nos van a permitir hacer los cálculos. Entonces, por ejemplo, nos dice Pedro necesita saber el puntaje final que obtuvo al finalizar el juego. Por si se recolectó X monedas, entonces observa acá. X monedas, sí, es una variable y va a ser un dato de entrada. Y cada moneda vale 3 puntos. ¿Cómo creen que se considera este valor de 3 puntos a nivel conceptual? Por lo que había explicado en la anterior clase. ¿Qué vendría a ser 3 puntos? ¿Qué tipo de valor? ¿Es variable? No. Ya, no cambia, ¿no? Entonces, cuando algo no cambia, ¿cómo se lo conoce? Constante. Constante, muy bien. Entonces, en el problema, estos 3 puntos, ¿sí? Este valor de 3 es constante. ¿En qué otro valor, en qué otro término encuentran valores constantes? ¿Qué cosas más es constante? Esto es constante, ¿no? Los 10 puntos. ¿Y qué más? Los 2 puntos. Los 2 puntos. Son valores que no cambian. En el problema ya están definidos, ¿sí? Estos son constantes. Ahora, ¿qué cosa es variable? Uno son las cantidades de monedas, porque eso va a cambiar. ¿Qué más? La cantidad Z de prisioneros. ¿Algún otro más? ¿Qué más? Enemigo. Los T enemigos, muy bien. Son 3 datos que son variables, cambian. Ahora, estos 3 datos, jóvenes, en el problema están representados de forma genérica, no sabemos cuánto valen, ¿ya? Entonces, como no sabemos cuánto valen, para poder resolver el problema necesitamos saber su valor. Entonces, cuando no sabemos el valor de una determinada variable, se considera que esa variable es un dato de entrada. Es decir, que yo necesito, necesito saber cuánto vale X, necesito saber cuánto vale T, y necesito saber cuánto vale Z. Estos van a ser datos de entrada para mi problema. Entonces, cuando yo tenga X, T y Z, voy a poder hacer todos estos pasos. Esto, esto y esto. Si yo no tuviese uno de los valores, no voy a poder encontrar el resultado. Entonces, todo aquello que es desconocido, que se necesita para poder procesar y calcular un resultado, se lo conoce como dato de entrada en algoritmos. Estos son datos de entrada. Si se dan cuenta, estos datos de entrada los vamos a procesar, es decir, los vamos a combinar algebraicamente para formar expresiones matemáticas que al final nos van a permitir obtener un resultado, ¿sí?
Entonces, lo primero que vamos a hacer es considerar lo siguiente. Todo algoritmo va a tener entradas, ¿ya? No te vas a olvidar de eso. Con las entradas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a procesarlas. ¿Con qué fin procesamos? Con el fin de obtener una salida, ¿ya? Entonces, estos tres términos que te acabo de explicar, son los básicos para poder arrancar con nuestros primeros ejercicios de algoritmos. Entradas, procesos y salidas, ¿ya? Entonces, recuerda que un algoritmo que te había dicho que es una secuencia de pasos ordenados, ¿no es cierto? No es más. Eso es un algoritmo. Entonces vamos a decir, por decir, un paso 1. Yo necesito entradas para resolver este ejercicio. Entonces, el primer paso, por lo general, es conocer los valores de las entradas. Nosotros vamos a asumir, ¿sí?, esta palabra, leer las entradas. ¿Qué entradas tengo en mi problema? Pues esto que te había mencionado, X, T y Z. Voy a leer X, T y Z, ¿ya? Entonces yo ya tengo definidas mis entradas. Esto está hecho, ¿sí? Ahora, ¿con qué fin defino mis entradas? Pues la idea de tener entradas es poder procesarlas. ¿Cómo procesamos una entrada? Pues a través de las expresiones algebraicas que hemos definido. Expresiones, ¿ya? Entonces, un segundo paso, ¿sí?, un segundo paso va a ser, por decir, calcular puntos ganados, por así se me ocurre. Habíamos dicho que los puntos ganados son igual a X por 3 más Z por 10, ¿no? Un tercer paso va a ser calcular los puntos penalizados, que no era más que agarrar T por 2, ¿no? Un cuarto paso va a ser calcular el puntaje total. ¿A qué era igual el puntaje total? PG menos PP. Muy bien, PG menos PP. Una vez que hemos calculado, la idea ahora es mostrar un resultado. Entonces vamos a mostrar un resultado con un paso adicional que va a ser imprimir, si quieres verlo así, ese va a ser el término, imprimir PT. Entonces esto es un algoritmo, jóvenes. Esto es un algoritmo. Si yo ejecuto en orden siempre estos pasos, siempre voy a poder resolver el ejercicio del problema. No importa qué valor tengan X, T o Z. Imagínate, supongamos un escenario donde has hecho el recorrido y no has comido ni una moneda, no has liberado ningún prisionero y no te has chocado con ningún enemigo. ¿Cuánto debería ser el puntaje final esperado? A simple cálculo. No has comido Menos 2. ¿ya? No has comido ningún enemigo, ¿ya? Pero no has comido ni una moneda, no has liberado ningún soldado y no te has chocado con ningún enemigo. ¿Cuánto debería ser tu puntaje final? 0. Cero, ¿no? Estoy diciendo que en pocas palabras esto va a ser X. No has comido ni una moneda, no has liberado ningún enemigo y no te has chocado con ningún valga, se entiende, ¿no? 0, 0. Entonces si tú reemplazas, acá vas a tener 0, 0, 0, 0, 0 menos 0 y 0. Funciona, ¿no es cierto? Entonces, una fórmula tiene ese objetivo de que para cualquier valor, ¿sí?, al final de cuentas el resultado que se obtenga tras haber aplicado la fórmula sea correcto. Si por alguna razón esta fórmula me devolvería 10 aquí tras haber metido estos datos, entonces está algo mal en mi fórmula, algo he contemplado mal. Entonces mi algoritmo no es genérico, ¿sí? Entonces mi algoritmo debe poder solucionar cualquier escenario posible que puedan tener mis variables de entrada. Puede ser que, por decir, solamente haya comido 10 monedas. Entonces, ¿cuánto de punto debería obtener al final de cuentas si hubiera comido solamente 10 monedas? A grandes rasgos. 30. 30, es lógico, ¿no? Acá debería ser 30. Entonces, si aquí yo reemplazo 10 y lo multiplico por 3,
va a ser 30. Z es 0, esto es 0, esto es 0, y aquí tendrías 30 menos 0 y efectivamente da 30, ¿no? Entonces, esto es importante en un algoritmo, ¿sí? Entonces, observa, este algoritmo es finito, tiene un punto de inicio y tiene un punto de fin. Trabaja con datos de entrada. Los datos de entrada son estos tres elementos que están definidos al momento de leer las variables x, t y z, ¿sí? ¿Qué hago con los datos de entrada? Pues los estoy procesando. ¿Cómo se representa este esquema de procesamiento? Pues con cálculos, con fórmulas matemáticas. Acá tengo fórmulas, ¿sí? Al final de cuentas, tras haber hecho todo el proceso, obtengo siempre un resultado, ¿sí? Entra todo lo que te había explicado. Esto está en papel. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que probar con diferentes valores si efectivamente esto funciona, si se obtiene, ¿ya? Esto es la primera fase. Nuestra segunda fase tendría que ser el tema de codificar, es decir, pasarlo a un programa de computadora. Bueno, el tema de codificación por esta clase no lo vamos a hacer, pero sí te voy a explicar a grandes rasgos esta clase cómo interpretamos cada una de estas instrucciones, ¿ya? Estas tres instrucciones que te he explicado, bueno, estos tres conceptos que te he dado hoy a entender, tienen su manera de representarlos a través de un diagrama de flujo, ¿ya? Entonces, quiero que me pongas atención a lo siguiente. A esto que he escrito acá, se lo conoce como pseudocódigo, ¿ya? Esto es pseudocódigo. Pseudocódigo es una manera escrita, ¿sí?, a través de términos en castellano, si quieres verlo así, de representar un algoritmo. Muchas veces el pseudocódigo no es tal vez una manera tan agradable de poder interpretar un algoritmo cuando el algoritmo se vuelve un tanto largo. Entonces recurrimos a utilizar lo que nosotros conocemos como diagrama de flujo, ¿ya? Diagrama de flujo. ¿Qué es un diagrama de flujo? ¿Te acuerdas del término de diagrama de Venn? Los que todavía están viendo álgebra, ¿se acuerdan qué era el diagrama de Venn? Sí, sí. ¿De qué trataba el diagrama de Venn? No. Una palabra que define el diagrama de Venn, a ver. Conjuntos, ¿no? En álgebra. Sí, conjuntos. Sí. Entonces, por ejemplo, tú puedes representar esto x, y z, ¿no? Y por decir, yo te digo que este es el conjunto A y este es el conjunto B, por decir. Entonces te digo que A son los estudiantes de sistemas y B son los estudiantes de tele. ¿Cómo interpretarías Y? El término que está. Estudiantes que estudian ambas carreras. Excelente, estudiantes que estudian ambas carreras. Observa, una forma de representar un contexto, ¿sí?, donde te estaba hablando de estudiantes de carreras a través de un dibujo, un diagrama. Entonces esto es conjuntos. Entonces lo mismo, existen formas de representar esto que he escrito a través de dibujos, de bloques. Entonces ahí entra en juego lo que es el diagrama de flujo. El diagrama de flujo es una herramienta que nos permite representar de manera un tanto más sencilla y gráfica un algoritmo, ¿ya? Entonces, para poder utilizar un diagrama de flujo vamos a utilizar PCInt, ¿ya? Estoy seguro que, bueno, esto yo te lo voy a dejar en un video para que puedas fácilmente entender qué es lo que hace cada una de las herramientas. Simplemente te voy a hacer una demostración para que puedas comprender cómo trabaja PCInt, ¿ya? En PCInt vamos a trabajar de la siguiente manera. Dame unos minutitos. Listo. En PCInt vamos a utilizar bloques para poder crear diagramas, ¿ya? Para crear un diagrama de flujo. Estos tres bloques son los más importantes. En un video adicional te voy a mostrar cómo se trabaja con PCInt, ¿ya? Entonces, este bloque de acá hace representación al proceso, ¿sí? Si tú quieres representar una fórmula matemática, lo único que tienes que hacer es utilizar un bloque rectangular, ¿ya? Todo aquello que esté asociado a entradas, a lecturas, ¿sí?, lo vamos a trabajar a través de este bloque de acá. Entradas es esto. Esto es entrada.
esto es salida y esto es cálculo. Calcular, es decir, si quieres una fórmula, ¿ya? Entonces, si nosotros tuviésemos que traducir, por decir, esto que está escrito en la pizarra, ¿sí? Yo tendría que utilizar más o menos una expresión similar a esta. Lo voy a hacer dibujando, ¿ya? No lo voy a hacer en PCInt. Entonces, lo primero que yo necesito es, ¿se acuerdan que el primer paso era leer, no es cierto? Entonces yo voy a utilizar un bloque que tiene más o menos esta forma, que representa con una flecha hacia adentro la lectura. Entonces voy a leer X. Un diagrama de flujos es algo, bueno, no vamos a perder tiempo dibujándolo, mejor te lo presento de una vez. Me indica si puedes verlo, ya. Dame unos segundos, lo voy a llevar acá y te voy a mostrar, ¿ya? Los puntos ganados son igual. A ver, vamos a ir probando. Déjenme revisar un cachito. Ya, los puntos ganados no eran más que agarrar 3 veces X sumado ¿Más o? 10 veces T era, ¿no? O Z, si no me equivoco. Y a continuación los puntos de penalización no era más que bueno, mi teclado está mal configurado, así que ahí está. No era más que 2 veces, en este caso T, ¿ya? Y para terminar, lo único que teníamos era el puntaje total, no era más que los puntos ganados menos los puntos de penalización. Y bueno, simplemente ahora me correspondía generar una salida que era el puntaje total, ¿ya? Esto es un algoritmo, ¿ya? Si nosotros probamos la ejecución del algoritmo, a ver, vamos a ver si es que funciona. Bueno, ustedes no deben estar viendo la ejecución, pero este algoritmo debería funcionar.